Iniciaremos el coloquio con la conferencia del doctor Uquib Espadas Ancona, titulada El INE y la comunicación electoral en México de hoy. Uquib Espadas Ancona es doctor en comunicación por la Universidad de Sevilla, maestro en ciencias sociales y licenciado en historia, antropología social y educación media, profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1992. Actualmente se desempeña como consejero general del Instituto Nacional Electoral, INE. Su interés por los asuntos electorales se expresó desde el año 1979, cuando se afilió al Partido Comunista Mexicano, PCM, cuyo proceso de transformación lo llevó a participar en el año 1981 en la fundación del Partido Socialista Unificado de México, PSUM, y posteriormente en el año 1987 en la del Partido Mexicano Socialista, PMS, y en 1989 del Partido de la Revolución Democrática, PRD, en el que militó hasta 2007. Entre 2000 y 2003 se desempeñó como diputado de la 58ª legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En esa calidad logró el establecimiento de un solo rango jurídico para las lenguas de los pueblos originarios de México y el español, el de las lenguas nacionales. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Bueno, siempre es un placer volver a casa y la Universidad Modelo ha sido para mí, la Modelo ha sido para mí mi casa 3 veces, cuando fui maestro en la secundaria y en la preparatoria a finales de los años 80, cuando cursé acá el doctorado, un doctorado que se organizó en coordinación con la Universidad de Sevilla, y finalmente a lo largo de lo que ya son 12 años como catedrático esporádico de la maestría en comunicación política. En ese sentido, agradezco mucho esta invitación al rector Carlos Sauri, al director de la Escuela de Humanidades, Luis Jorge Urzáiz, y desde luego a la coordinadora de posgrados, Lamia El Amrani, que pues con gran entusiasmo ha organizado operativamente y académicamente este evento. Muchas gracias. El INE es una institución que, en mi personal opinión, y mucho antes de pensar que algún día iba yo a ser parte de su estructura, es una institución fundamental de la democracia mexicana por distintas razones que no enumeraré en este momento. Como tal, es una institución sujeta a debate, y hoy tenemos un debate muy intenso sobre el instituto y su función en el proceso político, electoral y en la sociedad mexicana en general. Que sea un debate intenso no quiere decir que esté siendo un debate profundo, lo digo con toda claridad. Circula por allá, no tanto ahora, aparentemente ya se disolvió, espero que así sea, un prejuicio en el sentido de que el instituto es la autoridad electoral más cara del mundo. Esto no es verdad, y no es verdad especialmente si en lugar de pensar en la autoridad electoral en su conjunto, pensamos en las actividades que las distintas autoridades electorales realizan. El INE tiene, por ejemplo, a su cargo la expedición de la credencial para votar, que desde hace muchos años y al día de hoy es la única identificación nacional que de manera generalizada dispone la población para identificarse con total certidumbre en los más distintos espacios, desde trámites administrativos hasta el cobro de cheques o eventualmente su identificación ante distintas autoridades ejecutivas, judiciales y de toda naturaleza. Otro de los aspectos que se menciona poco a la hora de discutir el costo del INE es el de las funciones que cumple
en la comunicación electoral en el país, que es de lo que quiero hablar con particularidad el día de hoy. Aquí confluyen distintas obligaciones estatales que otras autoridades en el mundo no tienen y que no la tienen, entre otras cosas, por algunas de las virtudes que como sociedad logramos que fueran incluidas dentro de las obligaciones del Instituto Nacional Electoral, como son, por ejemplo, el monitoreo de medios o el cuidado de las condiciones en las que se difunde la publicidad, la equidad en la distribución de los tiempos del Estado e incluso la prevención de violaciones legales en la propaganda electoral. Yo dividiría, para su análisis, las funciones del INE en materia de comunicación electoral en dos grandes rubros. Por un lado, la administración de esa parte de los tiempos del Estado que corresponden a las entidades electorales, es decir, al propio INE, órganos locales, otro tipo de organismos electorales y los partidos políticos. Y por otro lado, la vigilancia de la comunicación electoral en términos de su cumplimiento de las distintas restricciones que en nuestra legislación existen sobre la comunicación política y electoral dentro y fuera de procesos de elección o de votación. Para tener una idea general, debemos decir que el INE dispone de una porción de los tiempos del Estado. Los tiempos del Estado en radio y televisión son estos tiempos que por distintas obligaciones los concesionarios de estos medios cuya función central se realiza utilizando un bien público, que es el espacio aéreo, y que en consecuencia tienen que retribuir a la sociedad a través del Estado por el uso de este bien nacional. En ese sentido, nuestra legislación establece dos tipos de tiempos de los que el gobierno y otras instancias del Estado disponen. Los tiempos estatales, propiamente dichos, que son aquellos que corresponde que use el Estado a cambio de permitir la difusión, de conceder la difusión a estas estaciones, y los tiempos fiscales, esto es, de manera muy simplificada, impuestos que los concesionarios de radio y televisión pagan en especie y no en dinero. Bueno, el chiste es que al instituto le corresponde administrar un 12% de los tiempos oficiales en su conjunto, fuera de procesos electorales, y la totalidad de estos tiempos, que suman 48 minutos diarios. Hay particularidades a esto en las que no voy a profundizar, en los tiempos de procesos que antes eran solo electorales, pero que actualmente son procesos de elección, procesos de consulta popular, y este año inauguraremos la revocación de mandato. La tarea fundamental del instituto en la administración de estos tiempos tiene que ver con su distribución entre los distintos entes que tienen derecho a esto, según los tiempos. Esto incluye a autoridades electorales de distinto tipo, fiscalía, tribunales electorales, órganos electorales estatales, los tiempos del propio instituto y los tiempos de los partidos políticos. En mi opinión, la parte más relevante para efectos del conjunto de la sociedad de estos tiempos son precisamente los tiempos a través de los cuales los partidos políticos pueden difundir sus planteamientos, ideas programáticas y demandas.
¿Por qué pienso esto? Me parece que, y aquí también soy disidente de algunas opiniones que se han generalizado en los últimos años, a mí me parece que es impensable una democracia no solo sin partidos políticos, sino que me parece impensable una democracia donde los partidos políticos no sean el actor central de la disputa política. Creo que a pesar de los grandes cambios que hemos vivido, la idea de grandes agrupaciones a través de las cuales las distintas grandes corrientes de opinión y pensamiento político intenten la toma del poder a través de elecciones, como es en un régimen democrático, esa función central de los partidos políticos no es nada más una aspiración, no es nada más una idea legal, sino que es en los hechos lo que ocurre. Si se nos ocurriera pensar, practicar es imposible. En una democracia plural, sin partidos políticos, los partidos políticos se formarían a la primera elección. Es decir, la concurrencia de ideas, la disputa en las urnas, la elección de una representación nacional que, otra vez, en las democracias desde hace más de 2 siglos, terminan en la elección de parlamentos como representantes de la diversidad social. Pues en estos parlamentos, y esto es algo que discutimos recurrentemente en las clases del sistema político mexicano, en cualquier congreso que haya sido electo sin partidos políticos, si esto fuera posible, históricamente ha habido casos, sin duda, a final de cuentas, al interior de estos congresos, los distintos electos, las distintas visiones de la política, el Estado y la sociedad que llegan a los parlamentos, se agrupan. Y se agrupan no en torno a afinidades personales ni a origen geográfico, que son cosas que también se filtran en el debate de vez en cuando, sino que se agrupan en torno a objetivos políticos. Y una vez que nosotros tenemos representaciones sociales agrupadas en torno a distintos objetivos políticos, tenemos partidos políticos, aunque no los llamemos de esa manera. La realidad es que la disputa política es una disputa de corrientes sociales y que estas corrientes sociales hacen fraguar organizaciones más o menos complejas, que son los partidos políticos y que en nuestro país han sido además en la práctica, en nuestro relato histórico, en los acontecimientos de nuestro día a día, desde hace más de 40 años, han sido los partidos políticos las organizaciones que han canalizado los principales reclamos de cambio político de la sociedad y al mismo tiempo los que han encauzado estos a través de leyes, de una estructura estatal y de un sistema político que a final de cuentas el día de hoy recoge los sedimentos de distintas luchas sociales a lo largo de nuestra historia. Bien, en ese sentido, esta tarea central del Instituto es tomar los tiempos que le corresponden del Estado para distribuirlos entre los principales actores políticos del país, que son los partidos. Esto se hace tanto en tiempos de paz, o sea, fuera de procesos electorales, como en tiempo de guerra. En tiempo de guerra hay más tiempo que distribuir, tampoco particularizaré en ese sentido. Esta es la forma como, por ejemplo, nosotros en campaña electoral llegamos a estar hartos de los spots que uno tras otro nos recetan los partidos políticos. Bien, cuando esto nos termina de hartar, es bueno acordarse de lo que pasaba acá hace 16 o 17 años con esta publicidad. Los partidos no disponían de tantos tiempos oficiales, pero podían comprar el tiempo de radio y televisión que quisieran. Así que este bombardeo publicitario no solo era mucho más intenso en el pasado, sino que estaba fuera de distintos controles que hoy parecen naturales, pero que no lo son.
El primero de ellos es la prohibición para partidos, candidatos y particulares de adquirir tiempo de radio y televisión para publicidad política y electoral. No se puede, esto en este país es ilegal, hay sanciones previstas si esto ocurre, pero la realidad es que la prohibición ha sido sumamente efectiva y no ocurre. ¿Esto qué quiere decir? Hoy hay una base equitativa de disposición de tiempos de difusión en radio y televisión para los distintos actores políticos. La disposición de este tiempo se encuentra principalmente en función de su caudal electoral. La fórmula es que el 30% del tiempo disponible para los partidos políticos se distribuye repartiéndolo de manera igualitaria entre todos los partidos y el 70% se distribuye de manera proporcional a la votación obtenida en el último proceso electoral. Vamos. Lo que hoy vemos es el resultado de un cambio de modelo de difusión de publicidad partidista, que pasó de ser un modelo totalmente libre antes de hasta la elección federal de 2006 y otro posteriormente, posterior a la reforma electoral de 2007 y 2008, en el que el único acceso que partidos y candidatos tienen a los medios de comunicación para su propia publicidad, noticias, entrevistas, esto es otra cosa, para su propia publicidad es un tiempo que está, para empezar es un tiempo reducido, a pesar de que 48 minutos al día pueden parecer mucho, y si está uno viendo la tele, cuando se veía la tele, pues puede ser una gran molestia estar siendo interrumpido constantemente por los partidos políticos, pero esto lo que también ha representado es, primero, una contención. Son 48 minutos diarios de publicidad de partidos, pero solo 48 minutos diarios. Nadie puede comprar más tiempo. Y por otro lado, establece una garantía fundamental. El acceso a la radiodifusión está condicionado fundamentalmente al respaldo social que cada partido político ha tenido en el pasado y no a su capacidad adquisitiva. Esto forma parte de lo que pomposamente se ha constituido como el principio de equidad en los procesos electorales, pero que sí, efectivamente, es un principio básico que garantiza que quienes contienden por el voto popular vean disminuidas las diferencias en su capacidad de competir y sobre todo que estas diferencias no estén vinculadas a la cantidad de dinero de la que dispongan. Con todo y los problemas que este modelo ha presentado, que no son pocos, ha solucionado algunos de los problemas centrales que se pretendía. El uso directo de capital en favor de una u otra fuerza política es el principal. Pero adicionalmente, en este proceso de reformas, se dotó al INE de otras obligaciones y facultades para efectos de lo que se transmite. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que además de ser una cantidad limitada de tiempo, los actores políticos no pueden transmitir lo que quieran. Una de las cosas que se prohibió erróneamente, en mi opinión, en la reforma de 2007 y 2008 fueron las campañas negras, la publicidad negativa, denostar y denigrar al adversario. Alguien decía que ahora en las elecciones mexicanas, a través de su propia publicidad, lo más fuerte que se pueden pegar los partidos es como si estuvieran en una guerra de almohadas. Y esto más o menos es verdad, y bueno, pues nos toca hacer esa tarea, independientemente de que a mí como ciudadano me parece que es un exceso. Esto es, me parece bien que la experiencia de 2006 y de la campaña contra López Obrador de Un peligro para México, la experiencia de esa campaña y de sus resultados, no sé qué tanto electorales, pero sin duda en la crispación de las relaciones políticas del país,
Creo que esto está suficientemente limitado, prohibiendo la compra de publicidad y restringiendo el acceso en consecuencia a los medios al tiempo del que equitativamente dispongan los partidos. En mi opinión, la prohibición de las campañas negras es un contrasentido con la democracia e incluso con la obligación de informar y la responsabilidad de valorar lo recibido por parte de la ciudadanía. A mí me parece que no solo se vale, sino que es necesario que los partidos se digan sus peores cosas unos a otros durante una campaña electoral. Alguien hablaba, esa es una cita que si alguien se la encuentra lo agradeceré. Alguno de los clásicos de la teoría política, no me acuerdo cuál, describía la democracia como un sistema de demonios cuidando demonios. Es decir, si nosotros seguimos en la fantasía de que un buen gobierno es el resultado de tener personas muy buenas en los cargos públicos, estamos persiguiendo una fantasía infantil. Eso nunca va a ocurrir. Lo que necesitamos es un sistema de equilibrios, contrapesos e intereses estructuralmente confrontados en los que los distintos adversarios políticos vigilen lo que el otro hace, no para reprobarlo moralmente, sino para exhibirlo frente a la sociedad y generarle los costos políticos y electorales pertinentes. Un demonio vigilando al demonio que puede hacer las cosas. Un demonio que está fuera del poder, vigilando que el que sí está en el poder no haga lo que no debe ser. Creo que en mucho la estructura institucional, la estructura de los poderes en México está diseñada así. Es decir, no se trata de que quien ejerce presupuesto, por ejemplo, quien maneja recursos públicos, no haga trampas porque es honestísimo y que en consecuencia solo cosas virtuosas se puedan esperar de esa persona. No. Se trata de que la persona que maneja recursos públicos, independientemente del inmenso deseo que tenga de clavárselos en el bolsillo, no lo haga por la certeza de que si roba será detectado y será penalizado. No se trata de confiar en la virtud, más por el contrario, se tienen que tener muy en cuenta los vicios usuales para poder establecer una vigilancia adecuada y una penalización adecuada, hay que decirlo. Es decir, las prácticas gubernamentales de corrupción no se pueden remediar, y esto no es una cosa que discuta yo ahora que venía lo de la Constitución moral, lo discutía yo desde la Renovación Moral de México. Para los que no tienen edad de acordarse, la Renovación Moral de México fue la consigna de campaña de Miguel de la Madrid en 1982. Bueno, la renovación moral o las apuestas morales para la conducción de la cosa pública no han funcionado. Lo que funciona son las reglas y la coacción, así de sencillo. El convencimiento ayuda, sin duda, tener un gobernante honesto ayuda, pero un sistema de administración que confía en la honestidad de sus gobernantes como premisa indispensable para que el dinero público se maneje bien, pues está en problemas. Entonces, volviendo al punto, más allá de la administración directa del tiempo a los partidos, es decir, qué tanto tiempo le queda, qué tiempo se va a los partidos, qué tiempo a otras autoridades, qué tiempo al INE, estos tiempos que le tocan a cada partido, cómo se distribuyen entre las distintas estaciones y horarios para su transmisión, esto que técnicamente le llaman pautas y que es una verdadera pesadilla del Comité de Radio y Televisión, porque tiene que adecuarse a muy diversos contextos dependiendo de las candidaturas en competencia, el número de partidos, si hay partidos locales o no hay partidos locales, pero bueno, en fin, esa es una tarea técnica engorrosa que corresponde al INE, pero más allá de eso hay una tarea de vigilancia. En tiempos electorales esto es muy notorio. Nosotros oímos en el debate público, lo primero que notamos es que la publicidad gubernamental disminuye.
disminuye hasta casi desaparecer. ¿Por qué? Otra de las restricciones, y esta sí me parece muy correcta, de la reforma de 2007-2008 a la difusión en tiempos electorales, es la restricción de la propaganda gubernamental. ¿Qué cosa es información gubernamental y qué cosa es propaganda gubernamental? Y dentro de la información y propaganda gubernamental, ¿qué cosa es la propaganda personalizada? Que también está prohibida. Bueno, esto tiene respuestas generales muy simples. A la hora de la hora es bastante complejo y la cosa acaba normalmente en el tribunal. Pero la regla general es: los gobiernos no pueden informar durante periodo electoral en sentido amplio, es decir, periodo de elección de autoridades, periodo de consulta popular, ahora periodo de revocación de mandato. Las autoridades no pueden informar sobre sus acciones o logros en el ejercicio de sus funciones ordinarias. No se pueden utilizar tiempos de gobierno para transmitir esto. ¿En qué sí se puede, qué tipo de publicidad sí se puede hacer, qué tipo de propaganda gubernamental sí se puede hacer? La que tiene que ver con tres áreas: protección civil, salud y educación. Todo lo demás queda excluido. Esto no deja de ser problemático y a veces parece excesivo. Voy a contar una anécdota, cometeré una pequeña infidencia, porque además, como no sé cómo se resolvió, está más fácil la infidencia. Hace 15 días el gobierno del Estado trataba de publicitar el cambio de placas, la renovación de placas, y mandó su spot a los concesionarios, y los concesionarios discutían si debían transmitir esto o no. Lo que voy a decir ahora son comentarios absolutamente preliminares, porque yo ni estoy en esas comisiones y es un asunto bastante pericial, pero digamos, en principio, ven a cambiar tu placa, no forma parte de ninguno de los motivos de exclusión de propaganda gubernamental. No es un asunto de salud, no es un asunto de protección civil, no es un asunto educativo. Pero por otro lado, hay que preguntarse, oigan, ¿y de veras estar anunciando, ven, te voy a cobrar dinero para darte una nueva placa? Es una publicidad que ayude mucho a un gobierno, además en un contexto en que hay una revocación de mandato a nivel nacional, y esto en lo concreto, ¿cómo podría afectar a quien está pensando si vota a favor o en contra de revocar el mandato el que aparezca la publicidad del gobierno del Estado por la renovación de las placas? Bueno, no sé realmente en qué acabó, creo que no lo transmitieron, pero no me crean a mí, por allá debe haber quien sepa, pero la realidad es que sí son restricciones duras que impiden que muchísima información circule, y esto, reitero, puede parecer exagerado. ¿Por qué digo que parece exagerado y no que realmente es exagerado? Porque no se construyó en el vacío. Esto se construyó sobre la experiencia del uso de la difusión de acciones de gobierno estrictamente como publicidad electoral en vísperas de elecciones. Es decir, la gobernadora, el gobernador, el presidente municipal, la alcaldesa, salen en vísperas de las elecciones a inaugurar, a entregar distinto tipo de cosas, programas sociales, objetos, regalos directamente, en un contexto en el que los candidatos de su partido están visitando de casa en casa pidiendo el voto. Es decir, era muy fácil, y así se usó por mucho tiempo, la difusión gubernamental más allá de la debida obligación de informar como un instrumento propagandístico para atraer el voto. O otro uso muy normal era la personalización de la propaganda. Esto es, el gobierno del Estado, el gobierno federal, la secretaría fulana han hecho un montón de cosas. Entonces, a la hora de anunciarlo, la cara notable siempre es la del secretario, la del alcalde o la de, bueno, siempre era, o aquel político o funcionario que estuviera utilizando esto para catapultarse
al siguiente cargo político. Esto hoy está prohibido. ¿En qué medida se cumple plenamente? Hombre, pues si se cumpliera plenamente, la Comisión de Quejas del INE no estaría sesionando 3 veces a la semana e imponiendo medidas cautelares de 2 de cada 3. Pero la realidad es que es eficaz, es decir, está funcionando en lo principal. Los recursos de los gobiernos no se están, en propaganda, en difusión, no se están utilizando masivamente como publicidad paraelectoral. Acá también hay discusiones. La discusión que tenemos, no tengo por qué ocultarlo en este momento, son, por ejemplo, los alcances de las conferencias mañaneras del presidente de la República. Es decir, hasta dónde estas conferencias de prensa son conferencias de prensa como cualquier otra, hasta dónde hay elementos publicitarios y, en consecuencia, si la propia presidencia las puede transmitir, y aún en ese caso, de lo que se transmite desde la Presidencia de la República, que pueden retomar los medios de comunicación para, a su vez, informar al público en general de lo que está ocurriendo. Aquí, bueno, este es un debate abierto, ha habido resoluciones en un sentido o en otro. Hay alguna conferencia mañanera, por ejemplo, que se ordenó retirarla incluso del sitio de Presidencia de la República, y se ha establecido que los medios de comunicación no la pueden retransmitir íntegra, si bien sí pueden informar sobre lo que se dice en ellas. Esta tensión, la tensión entre lo que puede ser tenido directamente como publicidad gubernamental y qué información pueden los medios difundir de lo que hacen los políticos en tiempos de restricción electoral, esto no es un asunto que tenga una solución fácil, se va discutiendo en el día a día y los medios de comunicación han ido tomando distintas decisiones al respecto de manera más o menos restrictiva. Y otra vez, esto presenta una zona gris. Que un medio de comunicación informe que se inauguró una carretera, eso es una historia. Pero que un medio de comunicación, sobre pretexto de informar que se inauguró una carretera, dedique 5 planas de fotos de su edición a la inauguración de la carretera, eso podría estar rebasando el límite de las noticias gubernamentales para pasar a ser propaganda. Otra vez, los principios generales están muy claros, pero cada evento en lo concreto puede presentar distintas valoraciones y, a final de cuentas, esto se resuelve tanto, y eso es importante señalarlo, se resuelve en una primera instancia, es decir, se sustancia esta información y en su caso se dictan medidas preventivas, medidas cautelares que le llaman los abogados. Esto se hace dentro del INE. La eventual sanción que puede ser económica para este tipo de faltas, eso corresponde al Poder Judicial. Afortunadamente, porque bastantes broncas ya tenemos con las medidas cautelares, como para además hacernos cargo de la parte jurisdiccional. Pero bien, no son estas las únicas restricciones que hay. La publicidad política y la propaganda están restringidas también a difundirse en ciertos periodos. Es decir, hay precampañas, que son periodos formales de tiempo en los que aspiran a ser candidatos pueden hacer difusión dentro de ciertos límites, y están las campañas electorales. A lo largo de todos los procesos electorales prevalece la restricción a la propaganda gubernamental. No confundir con los silencios electorales, las vedas electorales. ¿Cuáles son estos? La veda electoral es el periodo de no hablar, no pedir el voto ni difundir encuestas, que se da entre el cierre de las precampañas y el inicio de las campañas y en los 3 días previos a la jornada electoral. Cualquier violación a estas disposiciones es otra vez materia de trabajo para el INE.
En cuanto a la publicidad gubernamental, con vistas a los procesos electorales, el INE abre un periodo en el cual distintas autoridades piden la opinión del instituto sobre spots específicos que se puedan o no transmitir. Y entonces, bueno, el INE dice este sí, este no, y la autoridad involucrada puede impugnar la resolución ante el tribunal, como cualquier resolución del INE, o puede aceptarla. Sin embargo, para que los gobiernos transmitan su propia publicidad, no es indispensable haber tenido la aprobación previa del instituto. Los casos de protección civil son muy claros en ese sentido. Surge una emergencia civil, esto no podía haberse previsto en el periodo abierto por el instituto para valorar la publicidad, pero entra claramente dentro de las excepciones a las restricciones y en consecuencia gobiernos y concesionarios pueden transmitir esta publicidad en relación con algún evento emergente. Esto es menos claro en relación con salud y en relación con educación. Bien, estas restricciones han ido de manera incremental con el tiempo, han ido evolucionando y adaptándose a las actuales condiciones. Esta campaña electoral se agregó una restricción adicional a la propaganda partidista. Ojo, la propaganda partidista no está sujeta, como en el caso de la publicidad gubernamental, a un proceso de censura previa. Los partidos pueden poner en sus spots lo que quieran a cambio de que cumplan con los requisitos técnicos. Esos spots después son calificables e impugnables e incluso multables. Esto se estableció para el último proceso federal y ahí quedará ya para los siguientes procesos de manera definitiva. Y es que la publicidad que emitan los partidos políticos tiene que estar orientada al menos en un 40% a candidaturas de mujeres, es decir, la libertad de los partidos de decidir qué tanta publicidad le dan a uno o a otro no puede rebasar el límite de reducir la publicidad orientada a las candidatas a menos de este 40% y debe incluir lenguaje incluyente. Debe producirse utilizando lenguaje incluyente. Estas son, de manera muy panorámica, las actividades de comunicación electoral en la que la autoridad electoral central se ve involucrada en distintos niveles y con distinta intensidad. Esta es solo una de las grandes áreas de responsabilidad del INE que otras autoridades electorales, en el mundo y en el país, no tienen y que explica por qué nuestros procesos electorales cuestan lo que cuestan y eso no significa que por el mismo servicio electoral la autoridad mexicana cueste más que las autoridades electorales de otros países. Lo único que significa es que el Instituto Nacional Electoral proporciona a la sociedad mexicana servicios públicos que otras autoridades no prestan en sus países. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Uquib Espadas, por la charla que recordamos. Se titula El INE, la comunicación electoral en México de hoy. Ahora pasamos a la mesa panel titulada Revocación de mandato en México 2022 y invitamos a Dulce María Sauri Riancho, por favor, Luis Correa Mena, Uquib Espadas Ancona y a Juan Pablo Galicia, quien moderará la mesa y quien presentará o hará las debidas presentaciones de nuestros invitados leyendo sus currículums. Muchísimas gracias a la doctora Lamia, gracias también por supuesto
a todas las personas que permanecen con nosotros aquí justamente para este coloquio acerca de la consulta para la revocación del mandato. Antes de comenzar y de presentar adecuadamente también a nuestros panelistas, incluyendo por supuesto al doctor Uquib Espadas, que ya estuvo impartiéndonos esta interesante conferencia acerca del modelo de comunicación política, sí me parece importante, a nombre por supuesto de la organización de todo el coloquio, comentarles que junto con estos tres panelistas que ven ustedes aquí presentes, también extendimos una invitación a la senadora Verónica Camino Farjat para que estuviera junto con nosotros en este importante evento y pudiera discutir junto con nosotros también este tema. La senadora aceptó inicialmente, pero por un tema de pues que le recomendaron a ella justamente su asesoría jurídica por todo el tema de la veda electoral, le recomendaron que pues lo mejor era que no participara por esta cuestión de no incurrir en alguna violación a la veda electoral, y por eso nos avisó posteriormente que no podría acompañarnos en este ejercicio. Pero la senadora sí aceptó, simplemente ahí por una cuestión, digamos, de su asesoría fue lo que le recomendó que mejor no tuviera participación con nosotros. Dicho lo anterior, aprovecho entonces ahora sí ya para presentarles a nuestros panelistas, empezando por supuesto por señalar que nos acompaña nuevamente el doctor Uquib Espadas Ancona, que ya tuvo igualmente una presentación importante. Solamente me limito a repetir que es doctor en comunicación por la Universidad de Sevilla, maestro en ciencias sociales y licenciado en historia, antropología social y educación media. Es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1992 y actualmente, por supuesto, es consejero del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Doctor Uquib, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si podemos recibirlo, por favor, con un fuerte aplauso. Se encuentra con nosotros también Dulce María Sauri Riancho. La doctora Dulce María es una política y socióloga mexicana. Ella es integrante del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Fue gobernadora del estado de Yucatán entre el 14 de febrero de 1991 y el 1 de diciembre de 1993. Presidenta además nacional de dicho partido político de 1999 al año 2000. Ha sido diputada federal recientemente, en más de una ocasión, pero recientemente diputada federal. Ha sido también senadora de la República. En abril del 2017 fue nombrada directora regional del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, con sede aquí en esta ciudad de Mérida, y desde el 1 de julio del 2018 ocupó, les decía, el cargo de diputada en la 64ª legislatura del Congreso de la Unión, aquí en nuestro país, después de 2 años de haber fungido como vicepresidenta. El 2 de septiembre del 2020 fue también elegida presidenta de la Cámara de Diputados para ejercer este cargo durante el último año de vigencia de esta legislatura, la cual concluyó el pasado 31 de agosto del 2021. Recibimos igual con un fuerte aplauso a la doctora. Y también tenemos con nosotros a Luis Correa Mena, una disculpa, a don Luis Correa Mena. Él, nacido el 25 de junio de 1960, me pidió además específicamente que mencionara como parte de su currículum su primer trabajo como mesero. Forma parte importante de su currículum. Él realizó estudios de secundaria y preparatoria en el Centro Universitario Montejo, estudios iniciales de Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, además de varios cursos relacionados con mercadotecnia y administración. Ha ocupado distintos cargos de elección popular, entre ellos el de diputado federal de 1991 a 1993, presidente municipal de Mérida de 1994 a 1995, diputado local en 1998, coordinador de proyectos estratégicos del gobierno del estado de Yucatán entre el 2003 y el 2004, jefe de la oficina del secretario de Gobernación a nivel federal entre el 2004 y el 2005 y actualmente secretario técnico de Desarrollo Institucional en el Ayuntamiento de Mérida. Entre los cargos partidistas que ha ostentado dentro del Partido Acción Nacional, el PAN, fue presidente del Comité Municipal de Mérida, miembro del Comité Directivo Estatal, consejero estatal, miembro del CEN, consejero nacional, secretario de Acción de Gobierno del mismo CEN, y en la actualidad no tiene militancia ni afiliación a ningún partido político. Fue candidato a gobernador
en el año 1995, abanderado por supuesto también por el Partido Acción Nacional, y su desempeño laboral ha trabajado también en el ámbito privado, ocupando distintos puestos en diversas empresas. Recibimos igualmente con un fuerte aplauso a don Luis Correa Montt. Sorteadas las presentaciones, me limito únicamente a presentar el tema, por supuesto, para cederles el uso de la palabra a nuestros panelistas, recordándoles que como parte de este coloquio, pues sin duda el tema central es esta consulta para la revocación del mandato, que pues en estos momentos está convocada para el próximo 10 de abril, en el que pues se está haciendo un llamado a toda la sociedad mexicana a participar en el primer ejercicio de este tipo. No es la primera consulta popular que organiza el INE, pero por lo menos sí la primera en cuanto a este tema de la revocación de mandato, con todos sus asegúnes, con todas sus discusiones, con todas sus críticas y con los apoyos también que ha tenido, por supuesto, por parte de sus convocantes, en la que vale la pena señalar que, por supuesto, el elefante en la sala es que estamos en plena veda electoral relacionada con la consulta para la revocación del mandato, y recordar, ya lo mencionaba el doctor Uquibe Espadas Ancona hace un momento, que la veda nos impide hablar a favor o en contra de alguna de las opciones que están en disputa en esta consulta para la revocación del mandato, y pues vamos a tratar, por supuesto, de respetar esa veda electoral y de hablar académicamente a favor o en contra de alguna de las posturas que están en disputa. Los gobiernos no pueden hacer propaganda gubernamental y académicamente discutirlo hasta profundidad. Arranco entonces preguntándole a la doctora Dulce María Sauri, aprovechando, bueno, el doctor Uquibe es autoridad electoral, él sí puede, por supuesto, promover la consulta. Aprovecho para pues iniciar con la doctora, con Dulce María Sauri Riancho, con la primera pregunta que después le haría también a los otros panelistas. ¿Está convocada de la mejor manera esta consulta para la revocación del mandato? ¿Son las mejores condiciones para todo esto que estamos llamados a hacer? Muchas gracias. Me encanta la presentación de Juan Pablo Galicia, porque prácticamente me limitaría a decirles hola, muy buenas tardes, muy buenos días, y además un gran reconocimiento a la Universidad Modelo por haber convocado este día, primero a la conferencia del doctor Uquibe Espadas Ancona, lo más interesante, claro, sistemático que he oído. No lo digo porque sea mi amigo y por lo quiero, que lo quiera mucho, sino porque me parece que hizo la defensa más inteligente del Instituto Nacional Electoral de aquellas injustificadas acusaciones de que es una autoridad electoral cara y onerosa para la vida democrática del país. Creo que es la más inteligente defensa que he oído en los últimos meses. Desde luego también que voy a contestar puntualmente a las preguntas, y luego si me demandan allá en el INE, pues ahí que se apiaden de mi alma. Sí. Yo les voy a platicar, porque tuve la oportunidad de ser diputada federal en la legislatura pasada, cuando se presentó la iniciativa de reforma al artículo 35 constitucional, que es donde están consagrados los derechos de las y los ciudadanos, y que esta iniciativa, que hablaba o cristalizaba un compromiso de campaña del actual presidente de la República, en el sentido de que así como el pueblo pone, el pueblo quita, pero que es lo que hacemos en cada elección. Pero en este caso, el presidente proponía que quitara anticipadamente si no estaba de acuerdo en la manera como se conducía desde la presidencia de la República. Bueno, pues cuando llegó la iniciativa poco tenía que ver con la facultad de poner y quitar, sino era una especie de refrendo para que de alguna manera refrescada la autoridad electoral, la autoridad presidencial pudiera continuar el siguiente trienio y último trienio de su administración. Pero hubo otra cosa también muy interesante en esa propuesta o esa iniciativa de reforma constitucional que vino de la presidencia y de su partido, Morena. Esta proponía, además de refrendo, que coincidiera
con la elección intermedia, elección federal. Es decir, que no solamente votáramos por diputadas y diputados federales, además iba a haber una elección local muy grande, estamos hablando de 30 entidades con elecciones de presidencias municipales y 30 con elecciones también de congresos, más 15 elecciones de gobernadores y gobernadoras, sino que además hubiera una boleta para decir, ¿quieres que se quede el presidente, sí o no? Así nos llegó. En la Cámara de Diputados salió, por una serie de circunstancias que no voy aquí a narrar, prácticamente como refrendo, en los términos que quería el presidente. Solamente que llegó al Senado. Y en el Senado, que hay, digamos, una minoría mucho más robusta de la que había en la Cámara de Diputados en aquel momento, pudieron hacer una negociación y se hizo, desde mi perspectiva, un cambio fundamental, que es el cambio de que es, primero, derecho ciudadano, y que solamente la ciudadanía tiene la llave para activar ese derecho, para arrancar el camión. Segundo, que es un derecho para solicitar, correr, cesar al mandatario. Porque no solamente es, nos llama la atención, la presidencia de la República, pero también son los gobernadores de los estados, lo que están incluidos en la reforma constitucional. Y tercero, quedó claramente establecido que única y exclusivamente el Instituto Nacional Electoral iba a ser la entidad responsable de organizar el proceso de revocación de mandato. Al igual que la consulta popular, está en el mismo artículo, el 35 constitucional, vean ustedes la fracción 9ª y ahí vienen todos los puntos relacionados con la consulta. Y otra cosa, la propia reforma constitucional no fue un invento del alevoso INE ni de su presidente consejero, dice que los partidos políticos no pueden participar en la consulta. Lo dice clarito allá. Obviamente hay un transitorio, o aprobamos un transitorio cuando regresó del Senado, lo aprobamos, que dice que en 180 días se iba a expedir la ley de revocación de mandato. Quiero decirles que, como otro montón de cosas, yo logré encontrar prácticamente 100 incumplimientos del Congreso de disposiciones transitorias en las que no se han hecho ni expedido las leyes ni ha hecho las reformas a leyes que permitan darle viabilidad a las reformas constitucionales. Bueno, esta fue una de ellas, que por cierto, ustedes recordarán que hubo muchísimas turbulencias en el último receso de la Comisión Permanente, la que fungió de mayo al 31 de agosto del año pasado, porque no se convocaba un periodo extraordinario de sesiones para expedir la ley. Cosa que hicieron, integrándose apenas las cámaras, fue lo primero que hicieron. ¿Y por qué remarco que es una ley de esta legislatura? Porque la ley de revocación de mandato no fue herencia de la legislatura anterior, sino decisión, negociación y votación de la actual legislatura. O sea que ahorita el llanto y crujir de dientes que escuchamos de partidos políticos, de distintas instancias gubernamentales, no es otra cosa más que aplicar la ley que los mismos legisladores aprobaron. Y para concluir esta parte diría, uno, es poco útil para la democracia mexicana y además en este momento y en esta coyuntura innecesaria, incluso riesgosa. Pero anticipo lo que ya tendré ocasión posterior de abundar. Me parece que en realidad estamos viendo el árbol de la revocación de mandato 2022 y no vemos el bosque. Una reforma constitucional no se hace para este gobierno, aunque las mayorías en las cámaras de diputados y de senadores
han forzado la máquina para esta y otras cuestiones, presentarlas como algo que tiene aplicación solo para este gobierno. Una reforma constitucional se hace para incidir en el proyecto de nación y en la evolución democrática del país en el mediano y largo plazo. Y allá es donde tengo y afirmo que esta reforma constitucional en materia de revocación de mandato es de alto riesgo para el futuro de la democracia mexicana, porque representa el primer asiento de control real de una fuerza política, en este caso Morena, y muy particularmente de quien la encarna, que es el presidente López Obrador, sobre el próximo gobierno que habrá de constituirse el 1 de diciembre de 2024. Muchísimas gracias, doctora. Y pues repetir la pregunta, por supuesto, para que también participe don Luis Correa Mena con este tema, repitiéndola, por supuesto, en el sentido primero de si se está convocando en las mejores condiciones esta consulta para la revocación del mandato, y agregaría, si coincides, Luis, con esto último que menciona la doctora Dulce María, en el sentido de que representa un riesgo la consulta para la revocación del mandato. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su invitación. En segundo, lástima por interrumpirme, pues estaba yo muy a gusto escuchando a Dulce. Como verán, los que detrás de o a pesar de nuestros tapabocas vieron que a una provocación de Juan Pablo Galicia empezamos aquí a rebatir, pues es lo mismo con lo que empezó Dulce, ¿no? O sea, por supuesto, nosotros estamos en posibilidad de estar a favor o en contra y expresarlo abiertamente, si no hubiera caso de esta presencia nuestra ante ustedes o de esta invitación a nosotros, ni una de las dos. Los que están obligados pues son los que hacen propaganda pública, funcionarios públicos que están limitados a eso. Esa es la primera cosa que hay que decirle también a la gente de radio con la que trabajas, que no equivoque la veda, ¿no? Yo voy a ir más directo. Agradezco toda la información que nos ha dado Dulce, enriquece muchísimo entender de dónde y a dónde. Pero voy a contestar directamente la pregunta. Yo creo que no está suficientemente o cómodamente o adecuadamente convocada esta consulta para la revocación de mandato. En primer lugar, es un concepto que, independientemente que haya existido a lo largo de la historia, para nuestra cultura es totalmente novedoso. Hoy estamos en esta presencia a escaso mes y medio de su realización, y pues yo dudaría que haya aquí expertos en la materia, cuando menos que culturalmente lo adopten el concepto de revocación de mandato como algo connatural a su vida en sociedad. No, ¿verdad? Para todos esto es un poco entre sorpresivo, novedoso y nebuloso. Creo que hay una gran ambigüedad de la intencionalidad de esto. O sea, el gran debate nacional es si realmente lo que se busca es una revocación de mandato. Oír a Ukib Espadas en sus intervenciones en el Consejo Nacional General del INE aclaran muchísimo esto, cuando expresamente habla de lo que Dulce, esto es un derecho ciudadano, debe ser convocado o solicitado por ciudadanos, y esto de ninguna manera su origen es ese. Entonces, realmente lo que se busca es una consulta de revocación de mandato, y en ese debate nacional estamos todos, que la mayoría nos damos cuenta, o buena parte de la sociedad nos damos cuenta, retiro el término mayoría, que esto es una convocatoria a una consulta que tiene otros fines, que son de índole político, de índole gubernamental, de índole partidista, y menos realmente la búsqueda de proteger, promover, instaurar, para empezar, un derecho ciudadano a mover anticipadamente a sus autoridades que han perdido la confianza de sus ciudadanos, de sus gobernados. Entonces, la pregunta así de sencillita era si está convocada adecuadamente. Yo estoy en la posición que definitivamente no lo es.
máxime, además de la específica de consulta de revocación de mandato, las consultas previas que ha promovido el gobierno. Pues difícilmente hemos visto en ellas que el propósito que supuestamente han presentado para hacer dicha consulta sea el real, ¿no? Y creo que la más famosa fue la consulta para la cancelación del aeropuerto, y vemos que pues ni se ahorró, ni se mejoró el proyecto, ni se detuvo a supuestos delincuentes, ni se hizo nada de los propósitos con los que se vendió a hacer la consulta. Entonces, en este mismo gobierno hay ejemplos claros que hacen, pues más que dudar, tener la certeza que los propósitos no son los que pretenden de fortalecer la democracia mexicana y darle mayor poder a los ciudadanos para encauzar el destino de su propia patria. Muchísimas gracias a Luis Correa, y pues cerramos esta primera ronda con el doctor Uquibe Espadas, repitiéndole la pregunta y sobre todo, siendo usted parte del Consejo General del INE, pues sin duda un elemento también que subyace en esta pregunta de si está convocada en las mejores condiciones la consulta para la revocación del mandato tiene que ver con los recursos del instituto para la organización de esta consulta. Doctor. Sí, a ver, es una pregunta que tiene varias dimensiones. Yo lo extendería incluso a su base legal. A ver, la revocación de mandato ha generado un debate muy intenso entre los actores políticos, eso es una realidad. Me parece, sin embargo, y en ese sentido metodológico comparto parcialmente la visión de Dulce, que esto hay que verlo en el tiempo. En ese sentido, me parece que lo primero que hay que decir es que el establecimiento de algún mecanismo para democráticamente interrumpir un mandato electo por 6 años es una respuesta a una necesidad real. A ver, en la, ¿cómo llamarlo?, en la nueva democracia mexicana, el consenso logrado en una elección no se ha demostrado en la práctica que sea un consenso que dure realmente en los hechos 6 años. Sí, bueno, presidentes en estos años solo hemos tenido 4, pero gobernadores hemos tenido muchísimos. No sé cuántos gobernadores hayamos tenido en los últimos 20 años, pero como se dice en castellano clásico, hartos. La realidad del caso es que muchas personas tienen una gran popularidad al momento de ser electos, pero que esto se va desgastando a distintos ritmos y por distintas causas con el paso del tiempo. En ese sentido, me parece que de la observación de los conflictos políticos se puede concluir en general y en abstracto que el sistema político se vería mejorado, democratizado, pero no solo democratizado, sino que funcionaría mejor hasta administrativamente si hubiera algún mecanismo para que, una vez que se ha registrado una ruptura entre el electo y la base ciudadana que lo eligió, el electo saliera del cargo. No pondría ningún ejemplo, pero me parece que es más fácil encontrarlos por su cantidad a nivel de los gobiernos de los estados. Gobernadores que fueron electos con gran popularidad o no. Recordemos que también hubo gobernadores que ganaron su elección con menos del 30% de los votos, y que esto, metido en una dinámica de gobierno, genera desgaste de forma tal que al 3er o 4.º año hay una auténtica ruptura entre el electorado y el gobernante. Esto genera una disfuncionalidad en el día a día, daña la gobernanza y requiere una solución. Creo que de las cosas que vamos a tener que discutir después de la revocación, que van a ser muchas, esta es una de ellas. Me parece que el pedir la revocación de mandato junto con la elección intermedia, más allá de intereses coyunturales, que no discutiré en este momento, pero que se vale discutir, más allá de los intereses coyunturales, era un reclamo de este sistema presidencial que ya no funciona bien, para adoptar cosas que se parecieran a instrumentos perfectamente funcionales de las democracias parlamentarias. A ver, la revocación y ratificación de mandato son mecanismos ordinarios en las democracias parlamentarias que no generan
mayor susto, bueno, salvo del que es revocado en su caso, ¿no? Pero no hay efectivamente, claro, que es parte de las cosas que tenemos que discutir, es decir, es totalmente funcional que quien elige y quien decide sean entidades distintas. Me refiero a lo siguiente: en un régimen parlamentario, la revocación de mandato se llama voto de censura. Si un día el jefe de gobierno no tiene mayoría y hay otra mayoría, esa otra mayoría pide una revocación de mandato, un voto de censura, el presidente es depuesto y, ojo, el Congreso se disuelve. Es decir, Congreso que mata presidente también se suicida. Y esto se va a nueva elección, es baraja nueva. Y ahí, en principio, la mayoría que se constituyó para deponer a un presidente intentará tener mayoría social y constituir gobierno al proceso siguiente. Esto a veces funciona, a veces no, pero digamos, la lógica del sistema es eso. Acá el problema es que esto cae en dos figuras distintas, esto es, y habrá que analizar a futuro cómo funciona. Si la sociedad, que es la misma que votó, destituye al presidente a través de la revocación de mandato, esto no lleva a una nueva elección por voto directo del presidente, sino que al interino se le designa como si de un sistema parlamentario se tratara. Peor aún, porque se tiene que elegir a voto de 2/3 partes del Pleno del Congreso, lo cual es una situación que en este país no se ha dado desde, sí, con la salida de, Pastor Ortiz Rubio. Es la última vez que hubo un interinato que haya suplido el Congreso, y las condiciones evidentemente del 32 para acá son muy distintas. Es decir, en el 32 no tuvieron mayor problema para alcanzar la mayoría necesaria. Yo no sé qué pasaría, y no pienso en hoy, pienso hoy o en los procesos posteriores, en el caso de una destitución. Es decir, un país dividido en el que se destituye al presidente, ¿qué tan factible es que se constituya una mayoría de 2/3 partes para elegir al interino? Y si no se sustituye, porque las previsiones constitucionales no van mucho más lejos, prevé un sustituto de 30 días y después es lo que elige el Congreso. Pero ¿qué pasa si el Congreso no elige? En fin, es decir, el problema no es en lo concreto eso, sino que es un problema estructural. Quien destituye y quien designa son entidades diferentes. En los regímenes parlamentarios es la misma entidad. En los regímenes parlamentarios la ratificación se da en la siguiente elección. En el caso español, la legislatura dura 4 años. Con la legislatura termina el jefe de gobierno, que puede o no volver a competir. Me parece que eso es lo que se buscaba con la iniciativa inicial de hacerlo con la elección de la nueva legislatura. Esta es una idea, digamos, mal fraguada en el presidencialismo mexicano. La necesidad del presidente de contar con mayoría legislativa, que es en principio una contradicción porque aquí el Parlamento no gobierna. Es un gobierno presidencial y el presidente tiene muchísimas facultades que en un régimen parlamentario pasan con el Congreso. El presidente designa libremente su gobierno, no tiene que tener ningún tipo de aprobación para ello. Entonces me parece que esa necesidad, porque los gobiernos prescribían, la cubre la revocación de mandato. La está cubriendo de la mejor manera. Bueno, hay opiniones muy diversas. Me parece que la experiencia por sí misma nos dará material empírico para ver después, para discutir después, qué de esto funcionó, qué de esto no funcionó, qué de esto puede ser mejorado en el sistema de gobierno actual, o a ver si de verdad un día de estos nos ponemos a discutir, y aquí cierro con una provocación, la transición democrática que el presidente Vicente Fox claudicó en consumar en una transformación de la estructura política del país, de forma tal que hoy este país trata de gobernarse con las reglas básicas que se establecieron en la primera mitad del siglo XX, con la pluralidad nueva del siglo XXI.
Gracias, doctor. Y pues retomando, por supuesto, esta provocación y algunos de los elementos que han comentado ustedes en esta primera ronda, pondría sobre la mesa para preguntarles a ustedes justamente en esta segunda parte. Definitivamente el presidente de la República, el hoy presidente de la República, cuenta con altos niveles de popularidad y de aprobación. Eso es un hecho, eso no es una opinión. Los distintos sondeos, las distintas encuestas que salen a ese respecto siempre lo ubican por encima del 50%. En ese sentido, ustedes comentaban hace un momento en sus respectivas participaciones que esto pues más bien se podría ver, y por parte de los simpatizantes del presidente, como una ratificación. Esto más bien busca refrendar el mandato de cara a la segunda mitad del gobierno, etcétera. Pero en ese sentido, esto que se está buscando, esta fuerza que está buscando en este caso el presidente de México para poder verse fortalecido, valga la redundancia, de cara a la segunda mitad de su sexenio, no es mucho lo que se arriesga en el hipotético caso, quizás no este gobierno, quizás un siguiente, no es mucho lo que se arriesga en el hipotético caso en el que, por ejemplo, gane el que sí se le revoque el mandato y se active este mecanismo que comentaba hace un momento el doctor Ukip, perder al jefe del Estado y que se active todo esto. El riesgo, ¿qué tan alto es? ¿Vale la pena pagar ese riesgo? ¿Y qué otros riesgos pueden ustedes detectar en este ejercicio de revocación de mandato que estamos convocados para este próximo 10 de abril? Doctora, no sé si quiere tomar la palabra primero. A ver, yo quisiera recoger el capote que acaba de tirar Ukip. Sí creo que se necesita una discusión a fondo, y una discusión a fondo en que ya empiezan a haber algunas posiciones. Una primera que hace unos días escuchaba con toda atención, Luis Carlos Ugalde, expresidente del Consejo General del IFE, entonces IFE, que decía que había que considerar el acortamiento del periodo presidencial a 4 años, como para que el hartazgo ciudadano no tuviera que esperar tanto para sacar, ¿no? Otra posición, que no de ahora, yo creo que antes inclusive, prácticamente desde el 2001, cuando aquella mesa de reforma del Estado bordó la posibilidad de replantear el régimen presidencial mexicano en la forma como está, derivando hacia un semipresidencialismo. Yo indudablemente creo que este tema de la revocación de ahora va a aportar en un futuro a esta discusión. Pero volvamos a la coyuntura, porque este gobierno es un gobierno de coyunturas. No es un gobierno que esté pensando en un diseño de largo plazo en términos institucionales, sí de control político. Por eso, si no asumimos de entrada o nos ponemos los lentes de la amenaza de una regresión autoritaria, difícilmente vamos a poder analizar o entender lo que está sucediendo. A ver, la revocación como derecho ciudadano tiene una exigencia básica. Se necesita que haya un 3% de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral que lo soliciten. El Instituto Nacional Electoral inicialmente para ese 3% puso el mismo mecanismo que había propuesto para los partidos políticos que, bueno, quienes quisieran constituirse en partidos políticos, es decir, una aplicación en un teléfono celular que permitía garantizar la certidumbre de que la persona que apoyaba la revocación efectivamente era una ciudadano con derechos. Hizo la excepción, si no recuerdo mal, fueron 121 municipios en los que por su alto grado de marginalidad se autorizaba la posibilidad de la firma autógrafa, es decir, no eran territorio de Telcel, entiendo, entonces se autorizaba la firma, pero hubo una impugnación que realizó Morena y el Tribunal Electoral le dio la razón a la impugnación y dijo que podía venir por las dos vías. Morena, acuérdense que está prohibido que los partidos políticos intervengan, ¿no? Pero se crearon varias organizaciones que siga el presidente, no recuerdo los nombres, pero todas iban en ese sentido, que fueron las que recolectaron
pues no sé, dijeron que 10 millones de firmas, no sé, se veía muy impresionante las cajas. Me acordé de otras cajas que también tuvieron presencia en el 2018 que iban vacías, pero bueno, ese es otro asunto. Y obligó al instituto a realizar una revisión manual, con todos los grados de incertidumbre que esto puede tener en un tiempo muy limitado. Finalmente se reunió el 3%. De ese 3%, ¿cuántos eran ciudadanas y ciudadanos que tomaron la revocación como su derecho para decir al presidente, vete? ¿Y cuántos eran personas de buena fe que quieren que el presidente se quede? ¿Qué les gusta de la mezcla? ¿Un 70-30? ¿70 que se quede y un 30 que se vaya? No lo sé, ahí podemos especular. Pero el hecho es que ya está activado el mecanismo y ya se está desarrollando el mecanismo. Pero, ¿qué es lo que puede suceder? Y aquí soy enormemente pesimista en esta coyuntura. Perdón por la insistencia de esta coyuntura, porque me parece que esto está hecho para ahora, pero el efecto lo vamos a ver en el futuro. Uno, como dicen los aviones, en el poco probable caso de una descompresión de la cabina, saltarán las mascarillas de emergencia. En el poco probable caso de que prospere la revocación de mandato, ¿cuáles son nuestras mascarillas de emergencia? Uno, la primera es que necesitamos que haya al menos un 40% de participación. En números redondos, estamos hablando de 38 millones de personas que acudan a las urnas el 10 de abril, Domingo de Ramos, muy simbólico, por cierto, para la entrada a Jerusalén, y muy cercano el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, asesinado a traición. Bueno, 10 de abril. Si no va 38 millones de personas a las urnas, lo que resulta del ejercicio es inválido. Inválido legalmente, políticamente absolutamente utilizable, pero inválido. Bueno, si van 38 millones de personas o más, se necesita mayoría absoluta. Mayoría absoluta es la mitad más uno. Punto. Estamos hablando prácticamente de 19 millones de ciudadanas y ciudadanos que aprueben o rechacen la permanencia del presidente. Vamos a suponer que se llega y es válida la resolución, la votación ciudadana. Si es por permanecer en la presidencia, no pasa nada. Las cosas siguen igual con todos los asegúnes. Si es porque el presidente se vaya, empezamos allá un territorio bien complicado. Empezando con la escasísima, por no decir prácticamente nula disposición de que califique la consulta del Tribunal Electoral. Las reformas que se dieron a la Ley de Medios de Impugnación son insuficientes para garantizar una calificación de una elección, de una decisión que no es una elección, por demás turbulenta. Segunda cuestión, la Constitución prevé que si la decisión es que se vaya el presidente, quien queda como presidente de la República es quien presida el Congreso de la Unión, que en este caso es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Esta es la razón por la cual Morena decidió en este primer año legislativo pelear y obtener la presidencia de la mesa directiva, porque, digamos, ahí está la mascarilla de oxígeno en el poco probable caso. Bueno, 30 días dice la Constitución, pero ¿qué pasa? 10 de abril. Es absolutamente posible que una decisión negativa que lleva al presidente a irse no la pueda tomar el tribunal sino hasta después del 30 de abril. 30 de abril cesa el periodo ordinario de sesiones de las cámaras, entra la comisión permanente. Para convocar a una sesión extraordinaria y elegir al presidente o presidenta interino, se necesita mayoría calificada de 2/3 para esa convocatoria. ¿Qué puede suceder? Que esa mayoría calificada de 2/3 no se dé entre mayo
y el 31 de agosto, que continuará de presidente quien presida la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Pero el 31 de agosto esa persona cesa en su encargo. Entonces las cámaras eligen a un nuevo presidente de la mesa directiva. La Cámara de Diputados elegirá. Y ese automáticamente se vuelve en el tercer presidente de la República en un lapso de 4 meses. Perdón, pero este es el conjunto de supuestos que en el muy poco probable caso de la pérdida de presión en la cabina democrática de México pudieran suceder. Y no tenemos ninguna previsión. Ahí vamos como el Borras, aventados a ver qué sale. Unos deseando que el presidente por acto de magia desaparezca y otros deseando que por acto de magia desaparezcan los opositores al presidente. Pero no nos hemos puesto a pensar en todas estas circunstancias. Esta es la coyuntura. Dejo lo de largo plazo para más adelante. Muchas gracias, doctora. Y pues Luis, para continuar contigo, yo también pondría, y te lo consulto también a ti, Luis, justamente esta cifra que nos dio la doctora en el sentido de para que esa elección, para que esta consulta sea vinculante, son más o menos 38 millones de votos, recordando que el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, resultó electo con 30 millones de votos, es decir, se requieren más votos que los que el presidente sacó a su favor en 2018 para que sea vinculante la consulta para la revocación del mandato. Y pues Luis, también preguntarte esto en cuanto a sus riesgos. Yo partiría, para intentar contestar la pregunta que haces, de un comentario anterior. Yo cuando escucho pues a la doctora Sauri, a Dulce y a UKIP, que UKIP pues trae un poco el freno puesto por obvias razones de responsabilidad institucional, estoy oyendo más al consejero que al político que conozco y al amigo con el que he compartido muchas discusiones. Pero bueno, ni modos, le tocó la de perder hoy. Pero cuando los oigo, tal vez porque mis tonos son muy diferentes, tiendo casi a quererles preguntar, como si hiciera el papel de Juan Pablo Galicia hoy, de que si en serio piensan que en serio consultó a la revocación de mandato el presidente, porque finalmente él es el promotor de la idea. Porque hacen análisis tan serios, cosa que yo agradezco, porque me alimento de información que yo no manejo. Pareciera ser que en serio entramos a un intento, que es con lo que terminé mi intervención anterior, descartando ese propósito, a un intento serio de perfeccionamiento de la democracia en México y de empoderamiento del ciudadano para regir, dije yo, el destino de su patria. Creo que ese no es el propósito es político, y creo que ya lo dijo Dulce cuando dice: yo no veo un gobierno que no sea coyuntural, insiste en el término coyuntural, o sea, de larga visión, sino más bien de control político. Entonces, en primer lugar, yo creo que todos esos riesgos que tiene el proceso, incluidos los que señala Dulce con el poco pero probable caso de una pérdida de presión en la cabina, no son los cálculos del presidente, hombre. Perdónenme. ¿Han visto que los riesgos de qué le pase en materia de vidas humanas o de economía a este país sea la premisa de sus decisiones, la premisa principal de sus decisiones? ¿O es la venta de una imagen, de un fortalecimiento de una causa, de un enfrentamiento entre ciudadanos para el control propio? En fin, me parece que el ámbito de los riesgos no está en sus cálculos. Para él la mayor pérdida sería todos los días perder un poco del control político y la aceptación popular. Para él sería grave pérdida el no seguir conectando con las masas de México, el tener un discurso que no le reditúe en tener divididos a los mexicanos para efecto de él ser el ganón de esa división
y poder seguir mandando en este país. Eso sí sería una gran pérdida. Creo que estamos viviendo un episodio donde su discurso se le fragmenta porque la realidad le embiste, ¿no? Y entonces sí ven a un presidente pues temeroso de perder ese control y ese dominio en México. Entonces me parece que el planteamiento de la pregunta de los riesgos, pues sí, son los que Dulce señala y los que seguramente señalará UKIP. De qué pasa si sucede esto, lo veo poquísimamente probable. O sea, si entramos a la frase de Dulce, yo lo veo muy poco probable. No creo que esté en el horizonte incluso de la decisión que de manera individual los ciudadanos tendremos que tomar de cara a abril. Incluso yo tengo mi propia opinión respecto de la manera en que lleva las cosas. A mí me han preguntado de mi posición respecto a asistir o no asistir. Yo creo que eso va a ser materia posterior, pero yo he dicho que pues estamos queriendo jugar un juego en la política nacional de respeto de las formas, de las reglas, de las leyes, contra un peleador que le vale gorro todo eso, ¿no? Imagínense en un cuadrilátero donde tenemos enfrente a alguien que da puro golpe bajo y nosotros distraídos reclamando que es golpe ilegal, y mientras te dan otro, es que es golpe ilegal. Es que la Constitución dice bolas y bolas y bolas, y te están dando todos los días golpes que no tienen esas consideraciones de respeto a las instituciones, de respeto a la voluntad ciudadana, de respeto al esfuerzo de esta sociedad que ha construido nuestra deficiente pero real democracia. No hay respeto a eso. Entonces estamos jugando en diferentes ámbitos o diferentes juegos inmersos en una misma realidad. Entonces, por eso yo tengo mi propia opinión, independientemente de qué vaya yo a hacer, de asistir o no asistir a la consulta de revocación de mandato. Entonces, yo así lo plantearía. Muchísimas gracias, Luis. Y pues para terminar esta siguiente ronda con el doctor, en el mismo sentido también, si no es mucho riesgo lo que se está jugando con esto de la revocación del mandato, tomando en cuenta el proceso, pues digamos que habría que seguir tortuoso, que ya comentaba usted hace un momento. A ver, más que un riesgo coyuntural, que creo que todos los procesos democráticos lo tienen. Recordemos los debates en muchos países a la hora de que los congresos aprobaron el voto de las mujeres. Entonces la duda era si no era eso muy riesgoso, si eso no era ponerle la elección en sus manos a los curas, y esto preocupaba mucho más a los liberales que a los conservadores, hay que decirlo, porque bueno, las esposas de los liberales iban a misa y reportaban con el cura, y pues, la realidad es que no ocurrió. Yo no creo que haya que tener una fe ciega en el electorado. Como político partidista nunca lo creí, y sería una gran hipocresía de mi parte decirlo como autoridad. El electorado somos todos, somos todas, decimos en el INE, y bueno, pues tiene sus características. Pero a ver, me parece que los riesgos o virtudes de un mecanismo como el de la revocación de mandatos sí hay que verlos en el tiempo. Más allá de la intención de quien promueve la reforma, cuando Reyes Heroles, con evidentemente el aval del entonces presidente José López Portillo, promueve la reforma política, él no estaba planeando que el PRI perdiera contra el PAN 21 años después, 23 años después. Lo que estaban enfrentando era un problema de pérdida de legitimidad de los procesos electorales, después de una elección en la que el candidato del entonces partido casi único, dijera el clásico años después, vamos, que los procesos electorales dejaran de ser espacios en los que la gente creía. La única oposición real en 1976 dentro del sistema electoral era Acción Nacional. Cuando Acción Nacional no postula candidato, eso es un golpe muy duro para el sistema político, no para el PRI. El PRI no era lo que fue después, tampoco lo que soy, pero el PRI era una parte funcional del Estado.
Entonces, este enorme triunfo del PRI representa un cuestionamiento severísimo para el Estado. Desde luego Reyes Heroles no estaba pensando que tan solo 9 años después de la primera elección iban a tener una crisis en la que estuvieron a punto de perder la presidencia de la República. Es decir, cuál sea la intención o la perspectiva de un cambio en la estructura del sistema político no está vinculado a las intenciones o a las creencias de quien lo opera. El establecimiento de la revocación de mandato tiene particularidades muy concretas en este caso, pero es un mecanismo que una vez establecido, uno, durará en el tiempo y dos, se expandirá en el espacio. Es decir, yo no creo que falte mucho tiempo para que en los gobiernos estatales se establezca la revocación de mandato. ¿Hay riesgos? Sí, desde luego que hay riesgos. Más en una revocación de mandato nacional, por las condiciones que explica Dulce, que pueden ser en esta o en otra, o en otro sexenio, que en una revocación estatal. A final de cuentas, sí somos una federación y una crisis estatal por la salida del gobernador tendría instrumentos superiores para poderla controlar. Pero hay que pensar también en ese espacio. Es decir, a mí no me parece que las revocaciones de mandato por sí mismas sean un problema. Tampoco me parece que sean un instrumento democrático en otra dimensión que amplíe la visión de la democracia. Me parece que es un nuevo instrumento democrático con sus propias limitaciones. Creo que hay que discutir el problema de fondo. Ese problema al que se respondió con la revocación de mandato dentro de una coyuntura, hay que irlo abstrayendo. Es decir, ¿cómo resolvemos dentro del sistema político mexicano el distanciamiento entre el gobernante y el votante? Es un fenómeno que está ahí todo el tiempo, y no solo en este gobierno federal, sino en muchos gobiernos estatales, y ahí seguirá. Es un problema que podemos seguir obviando. Es decir, al gobernador al 4º año ya no lo puede ver, ya no lo quieren ver ni en su casa, pero nos lo aguantamos 2 años más porque fue electo para esos 2 años. No encontramos una alternativa a eso. Recortar el periodo, los sexenios, puede ser una alternativa. Países que han tenido periodos aún más largos, en Francia el presidente de la República era electo por 7 años, actualmente es electo por 5 nada más, porque 7 años eran muchos, y si se reelegía en 2 elecciones tenías 14 años con el mismo presidente. En la práctica resultó ser mucho, cosa que por cierto descubrieron cuando empezaron a tener gobiernos divididos, porque ahí se elige por separado al jefe de Estado y a la legislatura y al jefe de gobierno. Entonces, me parece que los riesgos de la revocación de mandato, yo no digo que no se tenga que discutir estos riesgos para esta coyuntura, ciertamente no seré yo parte intensa de esa discusión, pero sí me parece que hay que discutir el problema de fondo y sus distintas alternativas, es decir, al distanciamiento del gobernante y el gobernado. ¿Cómo lo resolvemos? Aguantando, como hemos hecho hasta ahora, pues ya total dentro de 2 años ya se va, no importa que ya no lo querramos. Modificamos el proceso de revocación, lo hacemos coincidir con las elecciones intermedias, recortamos el periodo presidencial, que podría ser una alternativa para no ir a un sistema semipresidencial. Es decir, bueno, está bien, a todo mundo se le va a revocar el mandato a los 4 años, a lo mejor estableciendo una reelección por 1. Hablar de la reelección del Poder Ejecutivo en este país sigue siendo muy delicado, y ojo, no es que sea delicado porque estamos ciscados, es que poner la reelección presidencial en este país trae otra carga y otros peligros. O sea, no es una neurosis que traemos del pasado el no hablar de reelección en el Poder Ejecutivo. Por cierto que ya las reelecciones en ayuntamientos y congresos nos estarán dando algunas evidencias empíricas de lo que se pasa. Pero en síntesis, me parece que no podemos desechar de manera general un mecanismo sin analizar de fondo los problemas a los que responde y valorarlo como respuesta a esos problemas y otras respuestas alternativas. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya para finalizar, por supuesto en respeto al tiempo de todas las personas que amablemente nos acompañan aquí en el evento, finalizaría yo preguntándoles también y pidiéndoles al final de su respuesta un mensaje final para las personas que amablemente nos escuchan y que están aquí presentes, pero preguntarles acerca de, por ejemplo, una de las críticas más fuertes que hay
a la consulta para la revocación del mandato es que se está convocando a capricho del presidente de la República, por esto que ya mencionábamos, en el sentido de que sea más bien una ratificación más que una revocación de mandato. Un argumento de defensa de esta consulta que está convocada para el próximo 10 de abril es que, independientemente de que no haya gente allá afuera pidiendo realmente que se vaya el presidente, de todas maneras no deja de ser una promesa de campaña que hizo el hoy presidente de la República, y por lo tanto el que se convoque a esta revocación es cumplir una promesa de campaña. ¿Es argumento suficiente o sigue siendo de todos modos un capricho del presidente de la República? Esa sería mi pregunta final, y pedirles que al final de sus respuestas igual nos dirijan un mensaje de cierre. Doctora, para empezar con usted. Bueno, comenzaría diciendo que no puedo dejar de considerar que el planteamiento de Uquib Espadas es correcto. O sea, lo que necesitamos es una gran discusión nacional sobre la democracia mexicana, el Estado democrático mexicano, la sociedad, la relación democracia, Estado y sociedad, en la que una de las cuestiones a considerar es la revocación de mandato. Mientras escuchaba a Uquib, decía, bueno, es que son múltiples las relaciones. Pensaba, por ejemplo, ¿qué pasa en la revocación en un Congreso federal en la que no solo diputados tienen reelección consecutiva, como es este momento? Una cuarta parte de los diputados y diputadas de la actual legislatura provienen de la anterior, sino también el Senado va a tener reelección consecutiva. ¿Qué relación tiene esto con la revocación y con otros efectos? Segunda cuestión, ¿qué relación tiene con una disposición constitucional que se introdujo en 2014 que tiene que ver con los gobiernos de coalición? Pensaba, por ejemplo, vamos a vincular la revocación a la posibilidad de del gobierno de coalición en caso de que la elección intermedia sea desfavorable para el presidente, la presidenta de la República. Eso me parece muy interesante, o sea, que no sea potestativo, porque ahorita la Constitución dice que el presidente de la República tiene la posibilidad de convocar a un gobierno de coalición. El convenio de coalición es presentado ante el Senado lo discute y lo ratifica, y se establece también los secretarios que van a ser parte de esa coalición convenida. Entonces, en caso de que renuncien esos secretarios, se cae el convenio de coalición, pero no tiene consecuencia. Por ejemplo, yo creo que la revocación pudiera eventualmente vincularse a la figura de gobierno de coalición, ¿no? Tercero, el término reducir la duración del presidente. A mí me da, vamos a decir, me incomoda esta propuesta, porque creo que es consustancial a la que sigue, que es la reelección. O sea, reducir a 4 años siempre y cuando hay la posibilidad de la reelección en vez de una revocación, consideraría mucho en términos del sistema político mexicano en su conjunto, sin renunciar a discutirlo, porque yo creo que hay que discutir todo, discutirlo en un ambiente de libertad, de, vamos a decir, creación positiva para este país, y pensarlo en el largo plazo. ¿Por qué señalé que esta figura, tal como está ahorita, fue introducida como una posibilidad de control? Imagínense ustedes por demás un escenario posible de que en el 2024 gana la elección, pónganle el nombre que quieran a los aspirantes de Morena, ¿no? Gana la elección. Bueno, ya es suficiente, no digo el nombre. Y resulta que esa persona que gana la elección comienza a tomar una serie de decisiones que por cualquier circunstancia, matiz o locura, al expresidente no le parecen. Y el expresidente, sus grupos más cercanos, comienzan a construir el escenario de la revocación en el 2028.
Me parece que la propia construcción del escenario de revocación provocaría un enorme efecto de desestabilización en el país y desde luego corregiría a ese presidente surgido de Morena de cualquier decisión que pudiera incomodar. Por ejemplo, decidir que el país tiene que apostarle a las energías limpias y no a los combustibles fósiles a partir de 2024. Mecanismo de control. No te me sales del huacal, porque aquí tengo el garrote y te lo echo encima. Y esto, si las oposiciones finalmente se unen, presentan una candidatura atractiva, logran convencer a la mayoría del electorado y gana la elección un opositor, una opositora al gobierno en turno, la revocación de mandato es el garrote que está pendiente de ser utilizado. Esa es mi preocupación política y me parece que habría que acotar el control político que considero se está conformando en el actual gobierno. Antes de subir aquí al escenario, hablábamos de una restauración, un neomaximato, en que la figura de Plutarco Elías Calles se vuelve un referente obligado. Claro que ya no va a vivir enfrente de Chapultepec, ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando la residencia presidencial estaba en Chapultepec y la casa de Plutarco Elías Calles estaba en la colonia, y decían, aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Eso mismo tendríamos ahora, nada más que iría hasta la quinta de nombre con muchos asteriscos. Entonces, ese es el problema que tenemos en este momento. Y es el problema que tenemos que abordar, la participación o no en la revocación de mandato con esa visión. Y ya no puedo resistir. Ya para finalizar, a ver, ¿cómo me imaginé la revocación cuando me llegó? Como legisladora, la primera vez. Dije, esto se parece al espejito de la madrastra de Blancanieves. El presidente quiere su espejito que le digan, espejito, espejito, ¿quién es el más popular? Tú, señor presidente. Y te lo van a decir millones de personas que van a ir a las urnas para la revocación de mandato. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Dulce María Sauri y pues continuamos por supuesto con Luis Correa con la misma pregunta en ese sentido y por supuesto igual con tu mensaje final. Bueno, antes de esta pregunta yo casi yo quería que autorizaran un debate porque UKIP siempre es incitador, ¿no? Hemos compartido muchas veces escenarios como este y siempre deja algo como para que nos quedemos picados. Bueno, entre otras cosas que comentaba UKIP antes de tratar de contestar esta pregunta, pues él prácticamente fundamenta el ir a una revocación de mandato o proponer una revocación de mandato en que las sociedades están perdiendo un contacto con el ciudadano, con el gobernado, ¿no? Creo que es una de las ideas centrales que tú justificarías como argumento, motivación para proponer la revocación de mandato. Bueno, el presidente ya resolvió eso, hombre, el actual de México, con las mañaneras. Él tiene su cercanía y su diálogo con los ciudadanos la tiene en sus términos, o sea, porque no hay diálogo, es un monólogo. Entonces, pretender que esa necesidad es la que motiva al presidente, bueno, entró a contestar si realmente fue una propuesta de intención política de reforma del Estado mexicano o incremento o generar un instrumento más de la democracia. Pues yo
tajantemente diría, es un capricho presidencial, un capricho en los términos del diálogo que tiene con los electores, sus cachorritos mexicanos. Entonces, para mí el propósito en México en este momento de la propuesta de revocación de mandato es el fortalecimiento del discurso presidencial hacia los ciudadanos, que les dice: ustedes mandan, ustedes son lo importante, esos no han querido que ustedes decidan, etcétera, etcétera. Por supuesto que veo la trascendencia, porque más allá del episodio está el destino, y los riesgos del destino es los que plantea seriamente Dulce Sauri. O sea, sí, esto es una ocurrencia, pero que va a impregnar la realidad mexicana en el futuro con riesgos muy importantes. Y por supuesto que tomo en los términos que lo plantea la necesidad de discutir ampliamente todo lo que ha ido cambiando, algunas cosas para adelante y últimamente para atrás, en la realidad nacional, que no han sido atendidas. Hombre, cuando Dulce hacía la referencia de cuando menos 100 transitorios, entre los cuales está la normatividad que daría viabilidad eventual a la revocación de mandato, pues uno se para los pelos, ¿no? Pero sí, claro que hay que discutir mucho, pero creo que estamos pensando la realidad a veces como deseamos que suceda o como sea, y no como nos las están imponiendo quienes no juegan con las mismas reglas. Tal vez es una reiteración mía que me recuerda mis inicios en la política, cuando alguien a quien pomposamente le llamaba asesor, porque realmente me decía cosas que yo no conocía o no entendía en ese momento. Alguien que leía más periódicos que yo, que eso no es mucha ventaja, yo no leo ninguno, me decía: ¿sabes cuál es tu problema? Me decía, yo, panista, pues así de peinadito y todo, ¿no? Se me notaba el panismo. Me decía: es que tú estás queriendo hablarle a oídos que no educaste. Tú les estás hablando a gente de democracia y preeminencia del interés nacional, la gente que pues está por la despensa o el tortivale, y entonces no haces clic con tus auditorios. Muchos años después, hoy veo que a veces repetimos inconscientemente ese error que yo tenía. Estamos queriendo que la pugna política y la realidad nacional sean los términos legales y de buen deseo para México, de institucionalidad, que no son la praxis de hoy. Hay alguien que vino, como yo digo, estábamos tan entretenidos en nuestras propias, no voy a decir el término, que vino un borrachito y se llevó la lana, mano. Nos rebasó a todos y dijo sus reglas y sus modos para afuera, sin discusión de planteamiento de a ver, esta reforma del Estado, ¿cómo la vamos a hacer? ¿A qué va a obedecer? No. A mí esto no me interesa. Voy a tener un diálogo directo con el pueblo, y mientras yo logre esa conexión que debiera no existir para que la revocación del mandato tenga razón de ser, mientras yo la tenga, eso es suficiente. Y el planteamiento caprichoso en este momento de la consulta de revocación de mandato, para mí obedece a eso, a seguir teniendo esa comunicación en los términos que él quiere con los ciudadanos. Y el mensaje final es que, consciente de que estamos librando una batalla en distintos términos, nosotros queremos jugar básquetbol y él está jugando béisbol, pues a veces se me antojaría razonar que es necesario entrarle al juego absurdo que él está planteando. Cuando he oído a Ukip decir en esas intervenciones del Consejo General
que he escuchado donde dice aquí no hay revocación de mandato porque no está pedido, no está solicitado por ciudadanos que realmente le perdieron la confianza. Insistía Dulce, ¿cuántos de los que participaron, así fueran todos reales, cuántos realmente le han perdido la confianza y quiénes están pensando que esto sea para apoyar? O sea, no es una consulta de revocación de mandato. A veces me inclino a pensar de que pues hay que olvidarnos un poco de la ortodoxia y del respeto a la ley y seguir diciendo es que eso no es consulta de mandato, es que eso no es consulta de revocación de mandato, es que eso es inadecuado, es que eso no tiene normatividad, etcétera, y participar para cambiar el esquema, porque en el juego que el presidente está jugando en México, para mí no estamos jugando, porque estamos reclamando que no está bajo las reglas. Pero aquí concluyo porque advertí, yo pensé que iba a hacer preguntas, si íbamos a participar o no, y yo sí voy a decir que no voy a participar. Y ustedes me podrían preguntar, oye, pues si estás argumentando que hay que romper la secuencia o lo que está pasando, entrándole al juego, aunque las reglas no sean correctas, para trastocarlo, es porque creo que, es mi opinión personal, que en este momento es más importante construir una unidad ciudadana tan grande como sea posible, que marque claramente el sentido de su intención, de su opinión, de lo que quiere en este país. Y me parece que al menos hoy quienes se oponen a las políticas o a la manera en que está convocando específicamente a esta consulta de revocación de mandato el presidente, la manera de manifestar nuestra desaprobación es no participando. Yo no voy a votar. Gracias a don Luis Correa Mena, y pues cerramos con la participación del doctor Ukip, misma pregunta y mensaje final. Gracias. A ver, es que ahorita que oía yo hablar de don Plutarco, me ponía yo a pensar, ese hombre está mucho más vivo en el sistema político mexicano de lo que pensamos. Es decir, no bastó exiliarlo, cosa que por cierto Calles agradeció profundamente porque no era su estilo. Él no dejaba a nadie para exiliado. Sí. Pero la realidad es que nuestro sistema político está cargado de callismo. Cuando la posición oficial del constituyente es que nadie tiene legitimidad para ser votado si antes no ha acreditado pertenecer a una red orgánica de extensión nacional, nos habla don Plutarco. Cuando se establece que para convocar a una elección o para ser candidato independiente no basta, como en otros países, llenar una solicitud y mandarla por correo electrónico, sino que hay que tener millones de firmas, ahí está don Plutarco otra vez. Elías Calles, pues hombre, iba a elecciones porque había que ir a elecciones, pero no era para él el instrumento, ni el aceptado ni el idóneo para dirimir por el político, y desde luego lo que salía de las urnas pues era una obligación formal, pero no un mandato real. Creo, sin embargo, que esta presencia de Calles, que es una de las grandes lastres que hay que depurar, que hay que purgar del sistema político mexicano, no incluye la posibilidad del establecimiento de un maximato. El último maximato que trató de construirse en este país fue el de Salinas, y el 1 de diciembre de 1994 Carlos Salinas acabó haciéndole huelga de hambre al que se suponía que iba a ser su dedo chiquito, una huelga de hambre prudente, porque duró después de la cena a antes del desayuno. Tampoco se trata de andar mal pasándose, ¿no? Pero fue una huelga de hambre. Entonces, en ese sentido, a mí no me preocupa, lo digo con toda franqueza, que un mecanismo de esta naturaleza pueda servir para fortalecer condiciones de este tipo. A ver, objetivamente, yo no creo que en el 2028 Andrés Manuel López Obrador pueda movilizar a 20 millones de electores para meterle una cuña a quien lo haya sucedido. Pero si así fuera, pues sería un golpe dentro de las reglas democráticas. Antes habrá habido una elección intermedia, y si alguien puede movilizar 20 millones de personas en la elección intermedia del 27,
el menor problema del presidente de la República en ese momento va a ser la revocación que viene. 40% de electores en las urnas seguirá siendo difícil ahora y en el 28. Pero si esos mismos 20 millones de electores se acuerparon en torno a un liderazgo en el 27, lo que el presidente estará enfrentando es un Congreso opositor muy, muy fuerte, y eso pesaría más que, vamos, le podría generar problemas funcionales en el día a día. Por cierto, para eso no hace falta alcanzar los 20 millones. Si tú tienes 10 millones de electores bien distribuidos, tienes para meterle una cuña impresionante, o en proporción al gobernador. Estas cosas se ven más o menos todos los días en la política mexicana, a lo mejor más antes que ahora. En ese sentido, no. Yo creo que no hay un riesgo estructural en la revocación. Más aún, creo que en el futuro inmediato estos procesos de revocación se van a transmitir a los estados. Yo espero que en el futuro inmediato entremos a una discusión de la cual podríamos resultar que si se queda o no se queda, en mi planteamiento de hace muchos años sobre el sistema político mexicano, en un sistema semipresidencial, un mecanismo de revocación de mandato como el actual sería innecesario, porque estaría el muchísimo más ágil voto de censura, que además no podría generar en ninguna escena, bueno, sí, relativamente vacíos, porque no necesariamente la mayoría que revoca podría constituir una mayoría parlamentaria para una nueva elección. Pero en todo caso, y pienso en países como España, que se la han pasado con años sin formar nuevo gobierno, no es que esto caiga simpático ni a la economía, ni a la política, ni a la sociedad, pero España no se hundió como resultado de tener a Rajoy en calidad de interino mientras lograba conformar gobierno, ¿no? Es decir, en general, la democracia representativa sigue teniendo mucho que ofrecer a la estabilidad de este país. Creo que la democracia directa es necesaria, creo que hay espacios que son indispensables, pero fundamentalmente nuestra democracia sigue siendo una democracia representativa, y eso es una garantía de estabilidad que me parece no va a ser afectada por este u otros procesos de revocación. En lo personal creo, a ver, un poco soy yucateco, entonces a mí me ponen una urna y voto. Pero creo que sí es lo que hay que hacer. Es decir, pues las urnas son para eso, son mecanismos que están. Vengo de una corriente histórica que le sacaba la lengua a las urnas. Digo, cuando yo ingresé al Partido Comunista, la discusión de si había que ir a votar o había que hacer la revolución era una discusión viva. Algunos se quedaron en lo de que había que hacer la revolución, pero bueno. Pero la realidad es que había que ir a votar. Y que yendo a esas urnas, y lo decían, pero ¿a qué van a la urna, chiquitos? Que no saben que va a ganar el PRI. Y sí sabíamos, ustedes también lo sabían. Y tarde o temprano, pero tarde o temprano empezó a ocurrir que los puestos políticos realmente se jugaban en las urnas. Entonces yo no le haré feos a ninguna apertura de espacios democráticos. Creo que sin tener una fe ciega en que el electorado actúa correctamente siempre, creo que el electorado tiene el desagradable hábito de equivocarse, pero me parece que es lo mejor que tenemos. Y que sí, pues este 10 de abril, en mi condición de yucateco, al olor de la urna, iré a votar. Muchas gracias al doctor Uquib Espadas Ancona, y pues por favor, para despedir con un fuerte aplauso a nuestros tres panelistas, la doctora Dulce María Sauri, don Luis Correa Mena, el doctor Uquib Espadas Ancona. Muchísimas gracias.